la grabación formal. Ahí estamos. Y durante la última clase había quedado un ejercicio. ¿Se acuerdan cómo era ese ejercicio? Lo tienen presente. Pasó hace mucho tiempo, ¿viste? Ya nos oxidamos. ¿Qué pasó la última clase? La última clase estuvimos trabajando con grafos dirigidos, complejidad ciclomática y test unitarios, ¿sí? Y estuvimos haciendo, podríamos decir, bastante práctica. Y había un ejercicio que era una función que sumaba números o números dentro de un intervalo con algunas características. ¿Lo recuerdan eso? Sí, ¿no? Sí, los números enteros pares, si no me Los equivoco. enteros pares dentro de un intervalo. Ok, perfecto. Bueno, algunos, digamos, me fueron mandando por mail o su resolución o avances y le fui respondiendo. Pero bueno, la idea es justamente ver si habían podido avanzar. Digamos, más allá del trabajo en clase, hay como cierto trabajo que uno tiene que hacer en casa, más allá de si se entrega, no se entrega, si está la posibilidad de entregarlo. Yo creo que si está la posibilidad de entregarlo, hay que entregarlo, hay que tomarse un tiempito, aunque esté mal hecho o aunque tenga errores, lo mejor es cometer esos errores, obviamente, antes de, antes de, antes de que sean los trabajos formales de evaluación o parciales o proyectos, ¿sí? Así que, digamos, ahí te leo, Benjamín, que te trabaste con un for, ¿puede ser? Sí, sí, Sí. cuando tenía que hacer la prueba, se me quedó porque encima tenía dos for. Ok, bueno, entonces vamos a repasar el enunciado simplemente y la consigna y si te parece, nos compartís pantalla y lo tratamos de resolver, ¿te parece? Sí, Más que nada porque entiendo que lo que uno se trabe le puede servir también a otro que tal vez o no lo hizo, no lo encaró, no se anima a preguntar. Acá la idea es, digamos, que la mayoría pueda desarrollar las distintas actividades que proponemos y particularmente que vengan con las dudas, ¿verdad? Así que bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, se está empezando a ver aparentemente. A ver, ahí está, perfecto. Bueno, el ejercicio ahí ya se decía, ve. sí, genial. El ejercicio decía que como requerimientos teníamos una función, ¿sí? El desarrollo de una función que recibía dos números enteros y lo que había que hacer era sumar todos los números enteros pares dentro de ese intervalo. ¿Sí? Entonces ahí poníamos un ejemplo, dado el número 4 y el número 11 sumaba el 4 más el 6 más el 8 más el 10 y si la cuenta estaba bien eso nos daba 28. ¿Está bien? Si poníamos el 12, obviamente ya nos daba algo más porque contemplaba el par siguiente. Si poníamos el 10, estaba dentro del intervalo ya definido, o sea, es que contemplaba el límite inferior y el límite superior, por decirlo de alguna manera. Y lo que se pedía era programar la prueba unitaria, ¿sí? Dada la función, programar la función básicamente para el requerimiento solicitado, obtener la complejidad ciclomática a partir del grafo dirigido, e indicar particularmente todos los caminos con datos representativos y determinar si había datos válidos o no. ¿Sí? Y puntualmente si la prueba unitaria que se había desarrollado cumplía con la cobertura del 100% de las sentencias de la función o no. Dejábamos esa cuestión ahí como para poder charlar. Así que bueno, ahí dejo de compartir recordando el enunciado. ¿Querés compartir, Benjamín? Y obviamente cualquier otro que tenga ganas para poder hacer esta primera entrada en calor, recuperando un poco lo último que habíamos desarrollado durante la clase pasada. A ver, Bueno, vos mencionaste un doble for y eso ahí me confundió a mí, pero bueno, vamos a ver cómo lo implementaste, no hay problema. no, creo que en uno solo no Ah, ok, recuerdo. ok. Me llamaba la atención, pero bueno, podía ser, qué sé yo. No estoy en tu cabeza, así que para poder entender cómo vos lo pensaste, tenemos que ver el código, ¿ok? Así que cuando vos puedas, nos compartís. Sí, no sé si está viendo. Ahí se está empezando. A ver, bien, perfecto. Ahí tenemos el main. Ok. El main lo que tiene dentro del main es el desarrollo de la función que la llamaste enteros, que recibe dos números y devuelve, vamos a suponer en este caso, la suma. ¿Está bien? Sí, Pero en el main no veo la prueba unitaria. ¿Está bien? sí porque me había quedado, yo había hecho el graph
No sé Sí, si está viendo ahora lo vemos. este grafo y no estaba seguro si el for estaba bien. Bueno, dale, entonces dos cosas. Vamos a ver primero el código y después vamos al grafo. Dale. El código que tenemos ahí. Bueno, ¿querés contarnos dónde te trabaste? Eh, no sabía cómo arrancarlo, o sea, porque para hacer el test Sí. necesitaba el grafo. Claro, tal cual. Bueno, en principio la función, digamos, a través de un for y con un iterador que se llama i, arrancas en el número uno, ¿sí? Y particularmente finaliza el número 2. Y todo lo que vas haciendo es ir sumando en un acumulador, por lo que estoy viendo. El acumulador es igual a acumulador más i. Perfecto. Te hago una consulta. Eh, el acumulador arranca en cero, ¿está bien? Sí, O sea que la primera vez vale, el acumulador vale número uno. La segunda vez va a valer número uno más uno. ¿Sí? claro. La tercera vez, bien, perfecto. Bueno, y eso te da un resultado. O sea que vos pudiste probar el, digamos, así como está, pudiste probar el sistema y Sí, funciona correctamente. sí, sí. Ok, No a sé si ver, lo están viendo. ponga, dale. Ahí tenemos, dice, entre 4 y 11 es 28. Perfecto. Y no está hardcodeado el resultado. O sea que si le pasamos otros valores, funcionaría también. Sí. Ok, a ver, ponerle 4 y 9 entonces. Ok, es 18, perfecto. ¿Y ahora te puedo pedir algo? Sí. Pasale 9 y 4, por favor. Ok, entre 9 y 4 es cero. ¿Qué pasó con eso? ¿Está bien que sea cero? No, ¿Por qué no? O porque sí, no sé. porque, porque hay números entre 9 y 4. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Tenés el 6, bueno, 4, 6 y 8. Claro, pero está yendo para atrás. Acá. Está bien, entonces lo que tal vez uno tendría que hacer, o sea, te da cero, ¿por qué? Porque vos estás asumiendo que hay un límite inferior, que en este caso es mayor que el límite superior. Entonces eso, por ejemplo, podría llegar a ser un bug, ¿sí? Una cuestión que tal vez en el código no está resuelta y se puede testear o nos podemos dar cuenta de eso como haciendo el test unitario. Si querés volverle a poner los números que teníamos antes, 4 y 9. Bien. Ahora, vos planteás el grafo a partir de justamente esas líneas. La consulta que yo te hago es la siguiente. ¿Cómo sé cuál es cada una de las líneas? Ahí vos tenés el nodo uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿está bien? La pregunta es, Sí. ¿cómo sé yo a qué corresponde al nodo uno, al nodo 2, al nodo 3? La sugerencia cuál es. Viste que la vez pasada, ahora sí, dale, ok, si lo podemos hacer así. ¿Vos identificaste de alguna manera el nodo o nos lo vas a contar? Eh, sí, creo que Sí, era. sí, a cuál. Creo que el 1 era el print. No, Bien, el uno era la función. Cuando llama la función, el 2 era el print y el 3 era cuando entraba en el for. bien. Entonces arranquemos, digamos, recordando un poco cómo teníamos esto organizado. Estás, digamos, mezclando dentro del grafo dos cosas. El main por un lado y la función del otro, ¿sí? Sí. Lo que tenemos que hacer es que el grafo solo represente el comportamiento de la función enteros. Ah, O sea, olvídate del main. Porque en el main tal vez podrías estar haciendo muchas otras cosas y no sabes cuáles son. O sea, no te interesan cuáles son. A vos lo que te interesa que es evaluar el comportamiento particular de la función. ¿Está bien? sí. Entonces en este caso ahí tenemos, por ejemplo, asumo yo, por lo que parece estar ahí, podríamos decir que el 1, déjame el código así lo chusmeamos. Un Eso. poco, viste como hicimos la clase pasada que teníamos en el PowerPoint o en un, si querés en un Paint o en alguna software de edición, el código y al lado del grafo íbamos poniendo los numeritos, íbamos poniendo los nodos. Bueno, Lo ideal, en principio, ¿qué sería? Bueno, sería tratar de ir entendiendo eso. ¿Para qué? Para que sea, digamos, lo que estamos tratando de resolver es es un documento. No me agarras el main, solo agarrar la función. Acordate. ¿Sí? O sea, lo que nos interesa es la función. Bien, perfecto. Entonces ahora déjalo así y ahora podemos numerar los nodos primero como estrategia, digamos, como para tratar de sistematizar el trabajo. ¿Cuál ¿no? sería el Entonces primer sería, nodo? y diría que sería la declaración.
la declaración. O sea que podríamos decir que tanto el primer nodo podría ser sea el acumulador igual a cero o directamente el for, ¿no? Ahí donde tenemos i igual número uno. ¿Sí? Ese sería el primer nodo. Si querés ponerle numeritos nada más como para hacerlo más rápido, no, no hay problema. Salvo que seas un gran ilustrador. ¿Sí? Ahí ponele, vamos a ponerle un 1 a donde, arriba de la primera parte del for, que es donde declaramos la condición inicial del for. ¿Está bien? Sería acá, ¿no? Ahí, exactamente. Ahí tenemos el 1. Bien. ¿El 2 cuál va a ser? Y cuando entra en el for. Ah, el 2 va a ser en realidad la condición. Porque lo primero que hace el for es preguntar por la condición. Si la condición no se cumple, ¿sí? Justamente tenemos el tema de ese 2 hay que correrlo hacia la derecha. ¿Verdad? Acá, ¿no? Ahí, a la condición. Bien. Si se cumple la condición, ¿qué hace? Eh, ¿Va a lo va a dónde sumar. va? Ok. ¿Primero No, suma o primero ejecuta? no, claro. Primero ejecuta y después suma al Ok, final. dale. Entonces vamos numerando los otros. Mientras ahí Entonces lo esto sumo a pasaría el if. el if, dale. El if, ¿cuántas condiciones hay en el if? Y Una sola, por lo que veo. una sola acá. O sea que en realidad con un solo nodo nos alcanza. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El printf. Después tengo El printf es como algo auxiliar, pero podríamos decir que tanto el printf como el acumulado podría ser como el mismo nodo, ¿no? se podría hacer acá. Ok, perfecto. Después, ¿qué hacemos? Después ¿A dónde vamos ahora? no vuelve a la Ahí, if. ok, dale. Y una vez que termina, Va a seguir iterando hasta que termine y pasa al acumulador. ok, Acá el dale. retorno. Allá vamos, entonces. Matías Rivero, ahí te puse presente. Ahí está. Bien. Bueno, ahora que tenemos identificado los nodos, ¿podemos construir el grafo? Sí, ¿Sí? Si querés de vuelta, podemos hacer los círculos. Lo ideal sería, pero en principio podemos poner los números como para tratar de hacerlo como más expeditivo. ¿Está bien? bueno, Eso como vos tengas ganas. Así podemos también ver a otros. Ponemos el 1, después tenemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Silvana, sí. Profe, una consulta. ¿Se puede poner nodo, digamos, el 3 que sea for y poner el 4 en if? ¿O con 3 puede abarca bien tranquilo eso? A ver, ¿cómo propones vos, perdón? Que el 3 sea el for. Perdón, que el 3 sea for y el if sería el 4 y acumulador sería 5 Sí. y que sean como en vez de 6 nodos, 7 para dividir entre for y if. O así como está es lo correcto. No, 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 digamos, no es la única forma de mostrarlo. Fíjate que en este caso el for tiene tres partes. O sea que va a haber tres nodos asociados al for. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Después tenemos un nodo más vinculado al if. Ahí tenés 4. Tenés otro nodo más vinculado al acumulador, 5. Y un return que justamente cierra función, 6. ¿Cuál sería el nodo 7 que ves vos? No, porque si yo pongo en el for el Sí, 3 y en sí, el if el 4, sí, después acumulador el 5, sí. sería el return el 7. ¿Y el 6? Me nombraste el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y después el 7. Y no me nombraste el 6. Ah, espera que me, Dale, no hay me problema, nervio. dale, dale. Bueno, disculpe. Sería, bueno, la primera cuando pusieron del 1 al 2 está bien. Sí. Vos Y después decís en que en donde vez del está 5 pones el 3. Ok. el 3 Sí, ahí y en perfecto. el if el 4, Sí, en acumulador el... Ah, no, pero estaría bien, 6 serían igual, 6, claro, de sí, sí, todos sí. modos. Sí, 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 no había ¿Está bien? visto bien, profe, me No, confundí. no hay problema, no hay problema. Eso después Es le... que yo lo hice, Sí. pero lo hice en papel, profe, estuve practicando, pero en papel. Ok, bueno, Y digamos, tené, tené, tenía tené presente ahí, 1, 2, 3, Silvana. 4, 5 y 6. Perfecto, tené presente, Silvana, que si querés podés sacarle una foto o escanearlo con el celu o lo que sea y también lo mandás por mail y por ahí lo puedo mirar. Yo a los Ah, que me perfecto, fueron, profe. sí, a los que fueron mandando las cosas, lo que le fui diciendo es lo mismo que le estoy diciendo a Benjamín ahora, es
me preguntaban algunos, ¿el grafo está bien? Y si yo no veo el código, no sé decirte si el grafo está bien porque no puedo, digamos, saber en principio cómo numeraste, digamos, cómo decidiste la numeración. ¿Está bien? Entonces Sí, necesitamos sí. tener el código justo junto con el grafo. No te enrosques, Benjamín, con, con los números. Pone los números y los vamos moviendo, dale. Bueno, Sí, o sea, tenemos que hacer esto 4, 5 y 6, dale. Y si es de otro color no pasa nada, dale. Haces clic en otro lado. ¿listo? Igual yo no había percatado, profe, que después vuelve al 5, por eso yo hice uno, 2, Claro, 3, lo enumeré porque la en hilera, siguiente pero vuelta no tomé en incrementa. cuenta, Sí. no tomé en cuenta esa vuelta, sí. Ahí, a ver, ¿estás complicado, Benjamín? Tenés que... No, no. Ah, ok, ok. Pero ahí veo el uno y el 2 nada más. Por eso te digo, ¿por qué no pones los 6 nodos y los vamos... Eso, 3, 4, ahí va. 5, 6, listo, joya. Y ahora después si no los vamos moviendo. Bueno, del uno al 2, ¿podemos avanzar del uno al 2? ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, entonces hacemos una... No hagas si querés una flecha, hace una... Yo por eso decía por ahí el PowerPoint o el Word, si querés que ya tiene directamente las flechitas. Pero no importa. Quería decir, no, pues, no sé si tengo WordPress. No sé si en esto seguro. Pues yo había usado, es una aplicación. Ok, bueno, Si no dale. pongo esta misma. Dale, si lo podemos usar ahí, dale. Pero así. No estoy obligando a usar una plataforma en particular. Pero sí lo que necesitamos es que el grafo puntualmente esté asociado con los nodos y sea fácil de poder seguir. Se está viendo, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Impresionante, ya está. Entonces ahora sí. Del uno pasamos al 2, ¿está bien eso? ¿Sí? Si vemos del uno al 2, ¿qué es del uno al 2? Del uno al 2 ahí lo tenemos. Tenemos que asigna número uno y lo primero que evalúa es si número uno es menor o igual que número 2. O sea que está bien. Después, ¿qué hace? Pasamos del 2 a cuál. Alif al 3. Ok, del 2 al 3. Dale. Del 2 al 3. Bien. Después, ¿qué pasamos? Del 3, si es verdadero. ¿Sí? Fíjate esto. Del 3, si es verdadero, pasamos al 4. Pero ¿y si no es verdadero? Ah, no sé. Decime vos. ¿Qué Claro, hace si no es verdadero? ahí habría que pasar a un 5 en realidad. Del 3, perdón, del 3 si no es verdadero, claro, del 3 pasa si no es verdadero pasa al 5. Claro, ¿Ok? Bueno, entonces pasamos del 3 al 4, vamos por el camino de la verdad, del 3 al 4, ¿está bien? sí. Y del 4, si es verdadero, ¿a dónde va? Al, Volvería al 5. al 5, ok, dale, al 5. Del 4 vuelve al 5, perfecto, y del 5 ¿a dónde vuelve? Al 2. Al 2, perfecto. Ojo que ahí te fuiste del 3 al 5. Ahí va. Ahí va. Tenemos que ir del 5 al 2. Digo, por el sentido de la flecha. Del Ah, 5 al 2. Guarda. Estás borrando todo, estás borrando todo. Ahí va. Ahora, del ahí. 5 al 2. Te lo hace así porque está medio raro como lo está dibujando, ¿no? Sí. ¿Cómo era esto? Había una forma de Tal vez si mover. moves el 5 para el otro lado, lo puedes mover para la derecha. Ahí va, ¿ves? Ahí va, ahí va. Está bien, está bien. Movelo, movelo. Se me da qué lindo que quedó. Ahora sí. Del 5 al 2. Bien. Y yo diría que el 5 lo corres un poquito más a la derecha todavía. Un poco más, un poco más. Ahí, listo. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ir por el camino de falso, ¿está bien? Es decir, si el 3 fue falso, ¿a dónde va?
Si era verdadero, Sería el 6. ojo, al 6 no. El 6 es cuando retornamos. Del 3, si es falso, si fue verdadero pasa de 3 a 4, ¿estamos de acuerdo? Y de 4 nuevamente a 5, ¿ok? Y ahora, si el 3 fue falso, ¿a dónde pasa? ¿Acumulador se ejecuta? No. No, ¿y a dónde debería ir? A Ah, incrementar el valor de I, no, a incrementar el valor de I 5. y volver a preguntar del 3 al 5, volvería de 3 a del 3 al 5 y del 5 al 2. ¿Sí? sería del 3 al 5. Ahí va. Entonces fíjate que si el 3, el if, fue verdadero, pasa al 4, que es donde estamos trabajando con el acumulador. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Y qué está pasando si es falso? Bueno, si es falso directamente solamente incrementa ahí y vuelve a preguntar si sigue siendo menor que 2. Bien. Cuando no se cumpla la condición, que estamos volviendo al 2, ¿a dónde va a ir? Porque esa condición del for también es un if formal, ¿verdad? O sea, no aparece la palabra if, pero es una condición. O sea que si es verdadero pasa al 3. Y si no es verdadero, ¿a dónde pasa? Del 2 a dónde pasaría. Al 6. Al 6, exactamente, dale. Del 2 al 6. No te está conectando. Ahí está. Del 2 al Y 6. corre un poquito. Ian está llorando. Yo no sé si. Correr un beso. A ver, ahí va. Bien. Después podemos discutir si es más claro, menos claro y demás en relación a esto. Pero digamos, vamos a repasarlo. Del 1 que arranca. ¿Todos entienden la nomenclatura? ¿Cómo identificamos cada nodo? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Alguien que se haya perdido? Es un muy buen momento para hacerse esas preguntas. Bueno. 3, 2, 1. Asumimos que todos entienden cómo identificamos los nodos. Bien, ¿qué estuvimos haciendo después? Lo que estuvimos haciendo es, en particular, déjame código. Volvemos. Dale. Ahí va. Y vemos el código. Listo, impresionante. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Del 1 pasamos al 2. Es decir, de la condición del i igual número 1, lo que primero hacemos es validar la condición planteada por el for. Y el for nos puede dar dos posibles soluciones. Si ya directamente fue el intervalo que me lo pasaron al revés, es decir, me pasaron 9 y 4, donde no puedo ir del 9 al 4, termina directamente y por eso nos retorna 0. Que por eso es que se va al nodo número 6. ¿Está bien? Ahora bien, del 2, si se cumple la condición que hace, entra dentro del for, por eso pasa al nodo 3, que es el if. Si el if se cumple y es verdadero, pasa al nodo 4 y el nodo 4 termina de ejecutarse y lo que hace el for es incrementar justamente el valor de i y vuelve a preguntar por la condición. Eso es lo que hace el for, ese es el circuito del for. ¿Está bien? Ahora bien, del 3, cuando estamos evaluando el if, tenemos dos posibles caminos. Un camino donde fue verdadero y pasamos de 3 a 4 y de 4 a 5, y un camino que es falso, donde ese if no hay un else explícito, sino que directamente pasamos, cuando sea falso, pasamos al 5. Y por eso justamente pasamos al 5 y del 5 volvemos a preguntar por la condición del for. Entonces la pregunta es, ¿cuántos vértices y cuántos nodos y cuántas conexiones tenemos? ¿No faltaría un vértice del 3 al 5? Del 3 al 5. A ver, ¿por qué? Porque ese sería el camino falso De del hecho, if. ahí lo tenemos, del 3 al 5. De hecho, ahí tenés. Ah, claro, está acá. Sí, ese es el que dibujaste. ¿Está bien? Bien. ¿Cuántos nodos tenemos? Es fácil, están numerados, 6, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos entonces que hacer? Tenemos que contar las aristas. ¿Está bien? ¿Cuántas aristas hay? A ver, las podemos contar en pantalla. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puede ser. ¿Todos cuentan 7? ¿Le pifié en alguno? Sí, 7. 7. Bueno, ¿y qué cuenta tenemos que hacer? Chan. Aristas menos vértices más 2. ¿Sí? Aristas 7 menos vértices o nodos son
6, 7 menos 6 es 1. 1 más 2 en 3. O sea, ¿qué significa ese 3? Más allá de que es un número chiquito y eso nos ayuda con algo. ¿Qué significa ese 3? Que hay 3 casos de prueba. Bien, que hay 3 caminos independientes. Y esos caminos independientes vamos a elaborar al menos un caso de prueba para representar cada uno de esos caminos. ¿Está bien? Eso es lo que significa. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, ¿cuáles serían esos caminos? Si tenemos que representarlo, ahí está, eso, tráete, impresionante. Ahora sí, estamos haciendo un trabajo casi de diseño gráfico. Impresionante. Bien, bueno, más o menos. Ahora sí. ¿Sí? Fíjense que ahora sí es un documento que vale un poquito la pena. ¿Por qué? Porque me está sirviendo como para poder entender el sistema. La pregunta es, lo que voy a hacer es, tengo camino 1, camino 2 y camino 3. ¿Podemos identificar los caminos? A ver cuáles serían esos 3 caminos independientes que la teoría nos dice que son 3 caminos. Un primer camino, vamos por el que sale todo mal. Sería 1, 2, Sí, 6. en el 2. 1, 2, 6 sería un camino posible. Sí. ¿Sí? Entonces ahí vamos a poner lo siguiente. Ponete ahí Benjamín con la A. Y escribite 1,2,6. Bien, listo. Ahora vamos con otro, para el segundo camino. ¿Cuál sería el segundo camino? 1, 2, 6, ¿qué es? Que como vimos recién, el segundo camino, el B, ¿qué sería? 1, 2, 3, 5. 4 o 3, 5, por ejemplo. Si vamos por... Dale, ¿cómo sería? Entonces, 1, 2, 3, 5. Y después del 5, ¿qué hace? 6. 2, 6. 2, 6, ¿no? Porque vuelve al 2. No hay algo que conecte al 5 con el 6. Así que sería 2, 6. ¿Ok? Ese sería el segundo camino. ¿Está bien? Bien, vamos por el tercer camino. ¿Cuál sería? Sería ahora 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense que estos son los... ¿Hay otra posibilidad? ¿Se les ocurre otra posibilidad? Profe, y Sí. si va iterando, ¿se contempla en estos 2 caminos que hicimos? Sí, digamos, sí. A ver, si va haciendo esto, vos decís, che, pero acá incrementó I, acá volvió a incrementar I, acá volvió a incrementar I. Sí, Claro. claro, digamos, está dentro de esos caminos. Sí, Ah, sí. listo. Pero nos permite identificar esa situación. Podemos poner al lado, a la derecha del A, del B y del C, cuáles serían posibles valores que pueden identificar esos caminos, ¿les parece? Al 1, 2, 6. ¿Con qué dato funcionaría el 1, 2, 6? A ver. Pensando en número 1 y número 2, ¿no? Que eran las variables que entraban ahí en el juego que nos puso Benjamín. Tendría que ser un número mayor a 2. Y tendría que ser un número. No. Y tendría que ser un número menor que 2. ¿Menor que 2 o menor que número 2? Menor que número 2. Ok, ¿cómo sería eso entonces? Vamos a poner número 1 igual tanto, número 2 igual tanto. ¿Cómo sería? A ver. Era 9, por ejemplo, fue 9 y 4. Ok. Bien, ¿están de acuerdo con lo que dijo Benjamín? Coinciden que con esos valores de entrada para número 1 y número 2, el camino es el 1, 2, 6. Fíjense lo siguiente. Número 1, IVA valdría número 1, IVA valdría 9. Y se pregunta, ¿9 es menor que 4? No, claramente no. Entonces, del nodo 2 pasa al nodo 6. ¿Y qué nos devuelve? Nos devuelve 0. Que era lo que nos estaba mostrando recién el main cuando ensayamos al principio de todo esto. ¿Ok? O sea que es representativo ese par de datos para la situación o el camino independiente A. Ahora, ¿cómo vamos por el otro? ¿Cuál sería el otro posible? A ver. Para el B. ¿Se imaginan cuál sería el otro posible para el B?
Que sean impares, puede ser. Que sean impares. Ok, a ver cómo sería. Eh, ¿Cuánto valdría num 1 y cuánto vale num 2? no tiene sentido, me No parece. tiene sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, si son impares, ponen que vamos a decir 1 y 3, ¿está bien? En el intervalo 1 y 3. ¿Sí? ¿Cuánto es el resultado que te devuelve? A ver. Vamos. 2. ¿Por qué? Porque es el único que está en el medio. ¿Está bien? Ok. ¿Y en el otro intervalo se les ocurre algún conjunto de valores que podríamos probar? En el C. En el C, sí. Y puede ser 4 y 9 o 4 y 11. Ok. Fíjense que en el otro caso, en 1, 2, 3, 5, 2, 6, no hay una posibilidad real donde todos los números siempre pasen por el negativo del if o por el falso del if. ¿Se ve? Porque siempre en el medio vamos, aunque entre dos números, salvo que sean iguales, ¿cuál sería la única posibilidad? Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Se les ocurre alguno? Dos números iguales que sean impares. Dos números iguales que sean pares. O sea, ahí encontramos entonces, Benjamín, una posibilidad para el caso B. ¿Cómo sería eso? El uno y el uno, capaz. Ok, o lo que sea. Dos números, 3 y 3. A ver. ¿Va con eso o no va? A ver, vamos a imaginar esto. Dice, igual 3. 3 es menor o igual que 3. Sí, está bien. Entonces la condición del for es verdadera y empieza a ejecutar el if. Y dice, y módulo 2 es igual a 0. La respuesta es no, por lo tanto fue falsa. Y pasamos del 3 al 5, es decir, no podemos acumular. Incrementó el valor de i y me quedó 4 preguntándole con 3. 4 es menor o igual que 3. La respuesta es no. Ya directamente nos devuelve el acumulador el valor 0. ¿Está bien? Fíjense que ahora, haciendo este análisis, ¿qué tenemos? Bueno, ahora sí es como, no digo que es transparente o mucho más fácil, pero me parece que es mucho más orientado cómo debería ser el código del test unitario. ¿Se animan a poder armarlo? Vamos a tener que achicar un poquito la letra, me parece, pero vamos a tratar de hacerlo ahí dentro de esa si nos queda directamente. ¿Te parece, Benjamín? Sí. O ampliamos el lienzo que tenemos ahí en el Paint un poquito para abajo. Alguno se perdió porque es un buen momento para, si estás perdido, recuperamos, vemos por dónde viene el problema y tratamos de resolverlo. Todos están en... ¿Todavía estamos en pie? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una función que se llama Sí, sí. test. ¿Cómo? Una función que se llama test. ¿Está bien? Vamos al código, ¿te parece? Ahí va. Si puedes aumentar un poquito el tamaño de la letra, nomás como para... Eso, ahí está. Impresionante. Bueno, hacemos la función test, que dijimos que era un int test. Porque en general devuelve si hubo error o no hubo error. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Ahí vamos. Y la vamos a desarrollar ahora. Así que nos copiamos todo. No recibe nada test. No sé cómo está bien entonces. Ahí vamos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos caminos vamos a probar? Bueno, vamos a 3. ponerlo acá. Caso 1 o caso A, caso B y caso C. ¿Está bien? Que son los casos que tenemos que evaluar. Podría ser caso 1, 2, 3, como lo quieran numerar. No, para mí no hay problema con eso. ¿Qué más? Caso 1. Armate la estructura así ya lo tenemos como para ir pensando. Y dejate, ¿sabes qué podemos hacer? Sí. Poner los comentarios de lo que tenemos en el Paint para que nos vaya guiando. Caso 1, ¿qué es? 1, 2 y 6. Ok, directamente en vez de poner 1, 2 y 6, poner num 1 igual 9, num 2 igual 4. Ahí en la... a eso, claro. Bien. Y ahora hacer lo mismo para el caso 2 y para el caso 3, por favor. Así ya digamos, dejamos los comentarios que nos van a ordenar qué es lo que tenemos que desarrollar. Una buena estrategia es eso, es armarnos como la estructura, el cascarón de lo que tenemos que desarrollar y después ir trabajando en cada uno de los bloquecitos. ¿Sí?
Bien. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ya ahí tenemos esos 3 casos que tenemos que evaluar. Ok. Vamos al caso 1, el primero. ¿Cómo hacemos para 9 y 4? ¿Qué deberíamos hacer? Tener una variable que tenga el resultado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No hace falta que declares variables para los números, porque lo ¿No? vamos a hardcodear en la función, así que no hay problema. Ahí yo diría que pongas res igual 0. Pero que el nombre de la función... No hace falta el número 1 y 2, ¿eh? Por eso, fíjate. Donde dice num1 poner res. Ahí. Donde dice num1, Sí. borrar ese nombre y poner res. Y poner igual a 0. Igual a 0 significa que no hubo bug, no hubo error. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a... Y esa línea ponerlo antes del caso 1. Eso. Lo que estamos iniciando es declarando los recursos, las variables que vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo es el primer caso? Tenemos que decir que res sea igual, o mejor dicho, perdón, if, vamos a hacer un if. If, la función, ¿cómo la llamaste? Números, ¿Cuál? ¿Esta? sí, enteros, No, enteros. If enteros, le ponemos entre paréntesis los valores que armamos de los casos de prueba, 9,4. Perfecto. ¿Cuál debería ser el valor esperado si le pasamos 9 y 4? Tendría que ser El 0. un 1. Si le pasamos 9 y 0. 4, 0. Entonces, ¿cuándo va a haber un bug? Cuando sea distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si es distinto de 0, entonces ahí sí ponemos que res es igual a 1. O un printf. Si querés ahí, abrite las llaves para el ese. Y ponele printf, bug en caso 1. Listo. Y después ponemos... Llevo la 1. No, no. No, te voy. Eso es una leyenda. Así que después vamos a modificar la variable abajo. Ahí va. Hacete un barra n. Eso, perfecto. Punto y coma. Y poner res igual a 1. Abajo. Bien. Y esa misma estructura la tenemos que repetir ahora para el caso 2 y para el caso 3. Pero obviamente con los valores pertinentes. Entonces la pregunta es, si le paso 3 y 3, ¿cuál debería ser el valor que devuelto? Si es 3 y 3. Distinto de 0. Distinto de 0. O sea que ahí le vamos a poner va caso 2. Si obtenemos un valor que sea distinto de 0, justamente tenemos un bug en el caso 2. Y nos vamos al otro. Si le pasamos 4 y 9, ¿cuál era el valor devuelto esperado? 0. No. 4 y 9, el valor devuelto no era 18. Ah, ¿Sí? Entonces si es distinto de 18, por eso tenemos que ponerle números conocidos, ¿no? Para que sean fáciles las cuentas. Si es distinto de 18, bug en caso 3. ¿Ok? Y al final de todo hacemos un return de res. Fíjense que si todos los casos que probamos salieron bien, ¿cuánto vale res? 0. debería, Cero. debería valer 1, ¿no? No, fíjate que si nunca entró o sea, si todos Ah, salieron bien, nunca res se modificó, por lo tanto vale 0. Entonces ahora vamos a ir al main y vamos a reemplazar este código que vos planteaste ahí, digamos, borrémoslo directamente. ¿listo? Borrate todo lo del main, sí. No es mala voluntad, ¿eh? Ahí, No, no. no, ahí ponele int res y pone invoca test. Sería igual, Igual a ¿no? test, igual a test, ahí está, perfecto. Y pone después debajo de eso podemos poner algo así, if. Para que está bien los paréntesis, porque estás invocando una función. Ahí va. Es if res es igual a 0. Acordate que cuando preguntamos por condición es un doble igual, igual, ¿sí? Igual a 0. ¿Qué hacemos? Le decimos printf. No se borró produjo ningún bug. Por ejemplo. ¿Ok?
Bien. Y después, si se produjo un bug, directamente especificamos cuál fue dentro de la función. ¿Lo podemos probar hasta ahí? ¿Les parece? Algo importante antes de probarlo. Fíjense que acá no hay ningún printf, ningún scanf y el main es hiperacotado. ¿Sí? El main es llamar a la función test. O sea, lo más laborioso es armar justamente la función test. ¿Y cómo armamos la función test? A partir de los caminos independientes. ¿Y cómo determinamos los caminos independientes? A partir de la complejidad ciclomática. ¿Y cómo determinamos la complejidad ciclomática? A partir del grafo. ¿Y cómo determinamos el grafo? A partir del código de la función. Ese es todo el camino que fuimos haciendo hacia arriba para finalmente llegar a validar todo este trabajo. ¿Ok? ¿Dudas hasta que probalo y vemos si hay alguna duda? Dale. El tema es que no tengo. No llama la función. ¿Cómo no? No, a esta enteros, digo. ¿Dónde está? Fíjate. En la función test, ¿no la está llamando? Ah, la llama esta, ¿no? La está llamando con valores específicos y esos Bien, valores bien. específicos fueron producto de los caminos independientes. Por eso el main no tiene que llamar a la función, sino que es la prueba unitaria que llama con valores específicos a la función que estamos probando o al módulo que estamos probando. A ver, probalo. Bueno, acá dice, no se produjo ningún bug. ¿Y qué es 468? Es lo que te quedó dentro de la función, fíjate en la línea 23. ¿Sí? ¿No? Dale. Ahí va. Ahora volverlo a correr. Si querés, eso fue para ir depurando un poquito. Bueno, no se produjo Sí. ningún bug. Perfecto. Bueno, o sea que evaluamos 3 posibles casos y el código no presenta bugs. Ahora la pregunta es, ¿estamos seguros que no puede aparecer ningún otro bug? ¿Qué dicen? ¿Es resistente a fallos? Y si uno de estos valores está mal, no. En principio nosotros evaluamos un código y determinamos esos caminos independientes. O sea que en principio no debería haber otro camino posible para poder probar esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió cómo fue todo el circuito que fuimos desarrollando? ¿Sí? Gracias, Santino. ¿El resto? Pues acá, gracias a Benjamín, lo fuimos desarrollándolo partiendo de la dificultad que él que trajo en la clase de hoy y fuimos resolviendo. ¿A vos te quedó más claro, Benjamín? No sé si me escucha. Sí, te escucho, te escucho. Ah, sí. Sí, sí, por suerte sí. Sí, o sea No había que, llegado, no había llegado a esta parte y. pero para poder, eh, acuérdate que para poder llegar a esa parte también estaba el tema del grafo. ya, ¿Sí? Si el me grafo había es trabado en el grafo y por eso no había podido llegar. tal cual. Bueno, eso es lo que en principio yo les digo es, che, si están trabados con alguna cosa, me mandan un mail. ¿Sí? Y directamente, digamos, acá sobre todo porque tuvimos, digamos, 2 semanas en el medio. ¿Está bien? Y ahora nos va a pasar otra vez lo mismo. Entonces, ¿la idea cuál es? De acá a 2 semanas, la idea es que puedan armar grupos de 3 o 4 personas. ¿Sí? En esos grupos de 3 o 4 personas, puntualmente les voy a dejar una consigna para que puedan trabajar. Y luego de esto, puntualmente, puedan exponer la clase que viene por grupos. Ahí Diana está pidiendo el código. Yo creo que lo podemos compartir más allá de que va a estar en el video grabado. Si tienen un grupo, por ejemplo, lo podrían compartir ahí. Ahí yo creo que no sé si te va a copiar todo el código porque está medio limitado Sí, en. ¿no? Dale. Está limitado en las cantidades de caracteres. Ahí Benjamín mandó. Así terminamos de copiar el código. Dale. Creo que se pasó bien. Ahí creo que sí, che. Sí. Sí, buenísimo. Buenísimo, gracias Benjamín. Bueno, ahí está, genial que dejes de compartir. La pregunta es, bueno, por fuera de Benjamín, ahí lo veo a Erlich. ¿Qué tal Erlich? ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí, Erlich? Veo que entraste. ¿Qué tal? Bueno, ahí te anoto. Y aprovecho y pregunto, Joaquín González. Yo, profe. Sí, sí, sí. Porque Estoy desde antes, pero no quería interrumpir la clase, por eso. no, está bien. Sí, 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 es que te pregunté 3 veces si estabas. Bien, bien. No, no, perdón, no estaba escuchando ahí. Ok, bueno. Así también te puedo anotar.
Listo. Bien. Antes de seguir avanzando, dudas, preguntas por fuera de obviamente lo que trajo Benjamín y lo que fuimos atendiendo. ¿Todos más o menos entendieron cómo resolverlo? Sí, quedó bastante ¿Quedó claro. más claro? Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Por acá estamos. Y la idea cuál es, bueno, es obviamente repasar los momentos rápidamente que hicimos recién con esta práctica y meternos en particular con otro aspecto más para poder charlar. Denme un segundo que termine de cargar y ya arrancamos. Ahí entiendo que se debería estar por ver. Ahí ya se está viendo. ¿Sí? A mí todavía no me aparece. Ahí está. Genial. Bien. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, fíjate que es, en este caso, algo diferente de lo que planteó o planteamos junto con Benjamín. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no contemplamos números negativos. Es decir, evaluamos, por ejemplo, acá, 4 y 11. 4 y 11, ¿qué es? Bueno, era el primer caso que teníamos. 11 y 5, ¿cuál era? 11 y 5 me dice distinto de 24. ¿Por qué distinto de 24? Porque la versión que yo había hecho incorporaba que si el límite inferior era mayor que el límite superior, los invertía. ¿Sí? Entonces consideraba eso. Por ejemplo, teníamos la posibilidad de 5 y 5, que era el caso impar. ¿Sí? El caso impar, que eran iguales, entonces vinculado a 0. Dos números pares. Dos números pares nos da justamente que el mismo número par. Ahí tenemos un caso que es derivado del camino que teníamos asociado. Y después teníamos posibilidades también vinculadas a los números negativos, cosa que no evaluamos porque asumimos que eran todos positivos. Fíjense que surgen otros posibles valores que uno puede utilizar para poder testear esto y verificar obviamente que se comporte tanto para números negativos como para números positivos. ¿Número negativo par existen o no existen? Sí, existe. Ok, entonces podríamos contemplar eso. Digo, como para poder entender que frente a esta prueba que planteamos junto con Benjamín, que ahí tuvimos la colaboración y la gentileza de su ayuda para ir desarrollando, también hay otras posibilidades contemplando esto, contemplando la interpretación de los distintos requerimientos. ¿Ok? Sobre esto, acá lo que les dejo es una posibilidad. Fíjense que en este caso es, en vez de trabajar con un for, estoy trabajando con un while, pero es bastante parecido. Y con la particularidad que si el límite inferior era mayor que el límite superior, intercambiaba puntualmente los límites para poder llevarlo a cabo. Por eso aumentaba la cantidad de casos en ese sentido. Y acá les traigo otra posible solución. Fíjense que en este caso que nos encontramos, bueno, nos encontramos con 8 nodos. Entonces uno se podría preguntar, che, pero entonces el que hicimos nosotros recién, ¿es mejor? Y bueno, lo hicimos a partir, por ejemplo, del código que nos planteó Benjamín. No sé si es mejor o no. Este hace otras cosas adicionales que el de Benjamín inicial no hacía. Por ejemplo, lo del intercambio. Fíjense entonces cómo tenemos algo bastante parecido a lo que habíamos hablado hace un ratito. En particular tenemos la declaración donde lo tenemos con el nodo 1. Luego tenemos la condición para ver si son el límite inferior es mayor que el límite superior para poder hacer el intercambio, que es el nodo 2. Si se cumple eso, justamente el nodo 3 se ocupa de hacer lo que llaman la función intercambio o la función swap. ¿Lo han visto eso en programación? Sí. ¿Sí? Es decir, para poder intercambiar el contenido de dos vasos necesito un vaso auxiliar, ¿sí? Porque si no se me pisan las variables o se me pierdo el contenido del vaso. Bueno, eso es lo que está representando el nodo 3. Del nodo 3 pasamos al nodo 4, en este caso, que es con el while, en vez de trabajar con un for. Fíjate que del while es una condición, que la condición también puede ser verdadera o puede ser falsa, por eso directamente finalizaba. Del 4 a donde pasamos al 5, que es el if. Este if, ¿qué hace? Evalúa si el número es par. Y si el número es par, pasa directamente al 6. Y si el número no es par, incrementa como directamente, perdón, si el número, sí está bien, si el número no es par, incrementa la variable, en este caso a, que es equivalente a la variable i que teníamos en el for. O sea que
AS tiene un comportamiento similar con el agregado de este intercambio, donde si el límite inferior es mayor que el límite superior, puntualmente los intercambiaba para poder solucionarlo. ¿Sí? Pero es otra forma de resolverlo, contemplando en el código algunas cuestiones que tal vez en la resolución que nos trajo Benjamín no estaban contempladas. Acá tenemos puntualmente lo que estamos planteando. Camino 1, camino 2, camino 3, camino 4. ¿Por qué hay más caminos que lo que teníamos antes? A ver, fijémonos. Acá tenemos ahora 8 nodos y tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos 8 es 2. Más 2 es 4. Por eso tenemos 4 caminos posibles. ¿Sí? Y en estos 4 caminos posibles surgen algunos valores que no pueden ser probados. Por ejemplo, el camino que me dice 1, 2, 4, 8. A ver, 1, 2, 4, 8. ¿Qué sería 1, 2, 4, 8? 1, la declaración. 2, que sea falso. 4, no entra al while y sale. ¿Podría darse esa situación? ¿Se imaginan algún conjunto de números donde esta situación pueda darse? A ver. 1, 2. Que el 2 sea falso, ¿qué significa? Que B es mayor o igual que A. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve? Del 1 al 2, si el nodo 2 fue falso, ¿qué significa? Que B es mayor o igual que A. ¿Ok? Y estamos en el while con B mayor o igual que A. Si B es mayor o igual que A, ¿qué significa? Significa que si el while es falso, no tengo números en particular para poder analizarlo. ¿Sí? Por eso justamente la propuesta me dice not available o no disponible en relación a las potenciales entradas y las potenciales salidas. Por eso lo que nos vamos a encontrar en esta resolución es que hay caminos que son válidos y caminos que son inválidos. ¿Por qué? Porque no todos los valores, o sea, no hay valores para poder representar todas las posibles situaciones. ¿Sí? Por eso muchas veces lo que se plantea que es, si la prueba que se desarrolló cubre lo que se llama el 100% de las sentencias de la función, es decir, tenemos todas estas sentencias, desarrollamos esta prueba que teníamos por acá, ¿cubre todos los caminos posibles? ¿Sí o no? Bueno, eso es parte de lo que uno puede preguntarse a partir de la elaboración o la selección de los diferentes, digamos, de los diferentes valores. Lo que estuvimos haciendo de la mano de Benjamín, que fue desarrollar el código, desarrollar el grafo, desarrollar la complejidad ciclomática, desarrollar los caminos independientes y para cada camino imaginar posibles valores para invocar directamente a la función. Y cuando tenemos eso ya desarrollado, la función T se vuelve casi algo mecánico de desarrollar. No tenemos que casi estar pensando, estamos evaluando directamente lo que ya analizamos en ese camino teórico. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? No, hasta acá todo claro. Bueno, al principio justamente estábamos hablando de esta cuestión de, decíamos, bueno, del Google Meet y las prestaciones o los features o las características que les aparecían a uno y aparecían a otro. Y esto lo traigo a colación porque lo que nos interesa empezar a ver, vamos a ir profundizándolo durante el cuatrimestre, es lo que se conoce como el versionado semántico. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿qué sistema operativo tienen? ¿Qué me dicen? Me dicen Windows, Linux, Windows, por ejemplo. Windows. Okay. La pregunta es, ¿qué Windows tienen? Porque podríamos decir es El como 11. Windows 11, ok. El 10. Windows 10, ok. ¿Algún otro sistema operativo? Estamos todos entre el 10 y el 11. El otro día practiqué el otro día, profe, practiqué con un poco de Linux y me volví loca. Ok. Lo odio. ¿Por qué? ¿Con qué Linux? Un trabajo de una materia, sistemas operativos, y Sí. nos teníamos que bajar la máquina virtual y hacer el sistema operativo en Linux. Sí. Y bueno, y ahí es como que todo nuevo para mí me complicó un poco, pero bueno, lo pude lograr igual, con Bien. bastantes errores, pero logrado. Bien, Silvana. ¿Qué Linux te bajaste? ¿Qué distribución de Linux te bajaste? CentOS. CentOS, ok. ¿Y qué versión? No me acuerdo muy Ok, bien. profe. bueno. La 7 era, si no me La equivoco. 7, ok. Sí. Ah, sí, 7, ¿Sí? ¿verdad?
Bueno, si alguno se bajó, por ejemplo, Ubuntu, o tiene Ubuntu, o tuvo Ubuntu alguna vez, o Debian, dentro de las distribuciones de Linux. Sí, es la más linda porque tiene interfaz gráfica, pero... Bueno, es un poquito como más parecido a Windows, por decirlo de alguna manera, o uno encuentra más cuestiones de similitud. Bueno, esos números, por ejemplo, que decía Pero está recién. bueno porque te sentís más programador con Ubuntu. ¿Cómo, Juan? Perdón. Te sentís más programador con Ubuntu. Ok, te sentís más programador con Ubuntu. Ok, es como esos que tienen 3 monitores, entonces programan mejor. Claro, no, porque como metes comandos y todas esas cosas. ¿Viste? Está Ok, bueno. está bien, ahí es casi que Pasa que estás a un lo paso de ser usamos, hacker. lo usamos en EDA 1 Ok, y es distinto, ¿viste? A usar el IDE. ok, perfecto, perfecto. Bueno, ahí Ian sigue apelando al blog de notas. Ok. Bien, en nuestro caso, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos cuando recién hablan de Windows 10, Windows 11, es lo que se llama el número mayor o el major number, justamente que es el que aparece acá, con color, si querés, naranja. Y es lo que nos indica que es cuando un sistema operativo o un sistema o una plataforma tiene grandes cambios y grandes mejoras que no necesariamente aseguran compatibilidad hacia atrás. Por ejemplo, Windows 10, el 10, justamente, digamos, es este número que tenemos. Windows 11 pasa lo mismo. Sin embargo, ustedes no saben cuáles son los otros números que vienen a continuación. Fíjense que tenemos lo que se llama el número mayor, el número menor, el patch o parche, y lo que tiene que ver con etiquetas asociadas al tipo de lanzamiento que se está haciendo. Entonces, la idea es conocer un poquito para qué. Para que cuando vos te bajes un sistema y digas, mirá, es la versión 2.0. ¿Qué significa? Significa que formalmente ya pasó por una cierta etapa de trabajo donde hubo incrementos, hubo mejoras, hubo incorporaciones, hubo resultados que salieron de las pruebas de test unitario y fueron resueltas, ¿sí? El número menor o el minor number lo que hace que es cuando hay pequeños cambios, ¿sí? O incorporación de pequeñas funcionalidades o correcciones de errores, justamente ¿qué se hace? Se va incrementando ese número menor, ¿sí? Puntualmente si hay menor cantidad de cambios, se va incrementando justamente en lo que es el número patch o parche, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la versión 1.0, por decirte algo, de Windows, 1.0 era una versión estable, podríamos decir, que no necesariamente ocupaba, tenía compatibilidad hacia atrás. ¿Por qué? Porque no había otro Windows hacia atrás. Y justamente, ¿qué sucedía? Bueno, lo que sucedía era que no nos daba información sobre los cambios producidos en el medio. Sin embargo, si vos te bajás, por ejemplo, Ubuntu, tenés la versión 22.4 y 22.5. 22.4, ¿qué es? Comúnmente los números pares son versiones estables. El número menor par es una versión estable y el número menor impar es una versión inestable o de prueba, ¿sí? Muchas veces se acompañan de posibles etiquetas que se las conocen como alfa, beta y RC. Alfa es una versión justamente inestable. Beta es una versión estable que, como digamos, lo que se trata de hacer que es abrirlo a la comunidad para que lo pueda probar y reportar distintos tipos de bugs. Por ejemplo, cuando se lanza una nueva versión de Ubuntu, justamente se lanza y dentro de la misma comunidad reportan los bugs que encuentren y eso va a hacer que pase de una versión beta a una versión RC o lo que se llama Release Candidate, ¿sí? Ese Release Candidate básicamente es la versión que está disponible para, vamos a decir, ser lanzada al mercado Perdón, o profe, entrar en producción. se me Sí. fue la manito sin querer. No hay problema, Silvana, no hay problema. Pero digamos, cuando entonces, fíjense que cuando vos tenés, bueno, tengo el Windows 10, tengo el Windows 11, detrás de eso en realidad hay una historia en el desarrollo del software. Y comúnmente, esto digamos, en los grandes sistemas, y sobre todo los comerciales, no lo conocemos. Conocemos tal vez el nombre de fantasía. Sin embargo, del otro lado del mostrador, del lado del equipo, digamos, de desarrollo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar con que estos números se utilizan justamente ¿para qué? Para dar cuenta del recorrido en el desarrollo de software. Entonces, la próxima que se bajen alguna versión, usan el WinRAR, por ejemplo. ¿Saben qué es el WinRAR? Sí. Ok. Ahí mirá, ahí dice, Ramiro dice, creo que tengo Windows 22
H2, ok. 22 es un número par, así que si seguimos la misma nomenclatura debería ser una versión estable, particularmente dentro de Windows 10 en este caso. ¿Está bien? Y ese número, cuando se acumula gran cantidad de ese número que va creciendo, 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 eso justamente deriva en un incremento en el número mayor. Algo importante dentro de los números mayores es que no necesariamente se plantea lo que se llama compatibilidad hacia atrás. Creo que esto, digamos, lo deben conocer, pero lo vamos a compartir rápidamente. ¿Saben lo que es la compatibilidad hacia atrás? A ver. Por ejemplo, cuando querés abrir algún programa de alguna versión de Windows anterior Ok, en una versión nueva, bien. activás la compatibilidad para que te corra el programa. Una cosa así. Ok, entonces ¿Eso? hay como que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para que se comporte el sistema operativo de otra manera. Entonces, les pongo un ejemplo. La primera vez que yo instalé el Windows 3.0. Y después instalé el Windows 3.1, ¿sí? Y después me fui al 3.11 que incorporaba, por ejemplo, la cuestión de redes. Y después ya del 3.11 nos fuimos al Windows 95. Y después del Windows 95 nos fuimos al Vista, si mal no recuerdo. Después fuimos, no, al Millennium, al Vista, al Windows 7. No hubo 6 en el medio. Fíjense que esos nombres son nombres como de más de fantasía, sin embargo, después se retomó esta idea de los números. A lo que voy, ¿qué es? A lo que decía recién su compañero, que muchas veces los nuevos sistemas operativos no tienen compatibilidad con programas, por ejemplo, que corrían en Windows 95. ¿Por qué? Porque los programas que corrían en Windows 95 tenían probablemente una arquitectura de 16 o de 32 bits, que no es compatible, por ejemplo, con la arquitectura de 64 bits que tenemos ahora, los procesadores de 64 bits que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hicieron los sistemas operativos? En particular Windows. Armaron un emulador dentro del sistema operativo para hacerle creer al programa que tenemos un procesador más viejito, por decirlo de alguna manera, un procesador de menores prestaciones que es compatible con la arquitectura que esperaba ese programa. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasaba con, sobre todo programas de diseño, en algún momento pasó, por ejemplo, con el AutoCAD, con el Dreamweaver, con programas que se dedican a la parte de diseño web, donde en las versiones actuales del sistema operativo, por ejemplo, de un sistema operativo de 64 bits, los programas de 32 bits no podían correr. Entonces justamente derivó como una necesidad comercial en esta cuestión donde particularmente se hizo esa emulación para poder soportar y tener compatibilidad hacia atrás. A eso nos llamamos con compatibilidad hacia atrás. Pero muchas veces esas son finalmente decisiones comerciales. Es decir, si vos lanzás un nuevo sistema y ese sistema no es compatible con lo que tu prestador o tu proveedor tenía o los clientes tenían, ¿qué va a pasar? Bueno, probablemente no te compren ese sistema o no te elijan a vos y sigan eligiendo a otro proveedor que les garantice ese tipo de cuestiones. Esto, para que lo tengan idea, dentro del desarrollo de software pasa bastante y uno dice, bueno, pero esto no son decisiones técnicas, claramente. Son decisiones que hacen justamente a lo que es el negocio de lo que uno está brindando, el desarrollo de un sistema. Por ejemplo, si hago una aplicación para celulares, ¿quiénes van a ser mis clientes? Bueno, si mis clientes van a ser, por ejemplo, solo usuarios que tengan Android, bueno, yo podría hacer una aplicación híbrida o podría ser una aplicación nativa. Bueno, si es una aplicación nativa probablemente funcione mejor, es decir, con, no sé, programa en Java o programa en Kotlin, funcione mejor porque usa recursos propios y es más eficiente que una aplicación híbrida que hace como un puente para poder funcionar. Sin embargo, si yo tengo tanto usuarios en Android como usuarios en iOS, vinculado al iPhone, al iPad, bueno, tal vez me convenga desarrollar una solución híbrida que sea compatible con los dos sistemas operativos. Ok. Y para que sea híbrida, ¿qué tengo que usar? Tal vez tengo que usar una librería, un framework que tiene soporte todavía para los dos sistemas operativos. Ok. Todas estas decisiones que estamos tomando también tienen que ver con el mundo del testing. ¿Por qué? Porque nosotros, como testers, vamos a tener que poder colaborar u orientar o hacer pruebas, por ejemplo, de compatibilidad.
entre librerías, entre módulos, entre sistemas operativos. Entonces no se termina solo con las pruebas de caja blanca, que eran las pruebas justamente unitarias que estábamos desarrollando, sino que vamos a desarrollar otros tipos de pruebas, pruebas de compatibilidad, pruebas de estrés, pruebas de carga, que están vinculadas con otra etapa dentro del mundo del testing que vamos a ir desarrollando a lo largo del cuatrimestre. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos parados puntualmente? Bueno, estamos parados en lo que eran las pruebas de caja blanca, donde quienes estaban haciendo estas pruebas de caja blanca éramos nosotros, programadores, desarrolladoras, ¿sí? ¿Cuál era la forma de ejecución? Una forma de ejecución automática. ¿Por qué automática? Y porque nosotros desarrollamos la prueba, se corría y no tenía que andar cargando datos o hacer trabajo manual en el medio. Y obviamente la etapa que valida es la etapa de programación. Fíjense que estamos bien pegaditos al código. Si no tuviésemos el código, no hubiésemos podido hacer el grafo. Si no teníamos el grafo, no hacíamos la complejidad. Si no teníamos la complejidad, no podíamos hacer el test unitario. Entonces, este test unitario es justamente la capa más baja o de mayor cercanía con el código que tiene puntualmente el mundo del testing. Y es lo primero que fuimos encarando utilizando en este caso el lenguaje C. Más adelante vamos a hacer algunas cuestiones vinculadas a Python. Aunque no conozcan Python, vamos a hacer algunas cuestiones básicas para que más o menos puedan hacer como esa migración. Tranquilos que no les voy a pedir que desarrollen programas en Python, es para poder entender ciertos conceptos de lo que vamos a hacer. Pero no son las únicas pruebas que tenemos. Dentro de los tipos de pruebas que están disponibles están las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema y las pruebas de usuario o aceptación. Esas últimas pruebas que estoy mencionando, integración, sistema, usuario o aceptación, son lo que se conocen como pruebas de caja negra. Y esas pruebas de caja negra las van a llevar adelante distintos tipos de personas o se van a estar involucrados distintos tipos de roles. En las de integración vamos a seguir trabajando con desarrolladores y con el mundo del tester. En la de sistema ya directamente está trabajando el tester vinculado con una etapa de análisis de requerimientos. Y en las pruebas de análisis de integración. Y justamente nos vamos a poner también en la piel del usuario cuando estemos trabajando con los distintos requerimientos. Cada una de estas pruebas, integración, sistema, usuario o aceptación, vamos a denominarlas pruebas de caja negra. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando del código y lo que vamos a tratar de hacer que es entender que si yo le paso esta información va a ser un procesamiento y va a haber un resultado, ¿sí? Y yo voy a estar comparando el resultado esperado frente al resultado obtenido sin necesidad de estar conociendo puntualmente cómo fue desarrollado. Esa es la particularidad que nosotros nos vamos a estar encontrando en este caso al momento de trabajar con lo que se viene ahora, que son las clases de equivalencia, ¿sí? Vamos a retomar entonces luego del recreo el concepto de caja negra y nos vamos a enfrentar puntualmente a lo que se denominan las clases de equivalencia, que va a ser nuestro primer paso vinculado justamente a lo que son este tipo de pruebas puntualmente saliendo de las pruebas unitarias que empezamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, profe. Genial. Bueno, entonces siendo 9:48 voy a pausar, no, voy a detener.